noches, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Precisamente a ese respecto hemos invitado a un diputado, uno de los más lúcidos del Congreso, al diputado Sergio Castellano de la Unión Democrática, y a hablar sobre el tema de la reforma agraria en función de que el tema del Bajo Guán ha estado muy llamando a los titulares de prensa en estas últimas semanas. Y precisamente en función del inicio de lo que acabamos de decir, en función de que este es un programa que nos esforzamos en ser científicos, lo hemos invitado precisamente porque lo escuchamos recientemente en otro programa de televisión, argumentando con muchos datos, con mucha información valedera. Y ese es el principio de la ciencia, los datos tienen que encajar, quien logra hacer que los datos encajen, entonces se producen milagros como por ejemplo el de la televisión, la electricidad, etc. Entonces, queríamos darle la bienvenida, diputado. Carlitos, muchas gracias por invitarnos, la verdad es que para nosotros es un verdadero honor estar aquí en Canal 11, es la señal de la nación. Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo en este momento, especialmente en el departamento de Santa Bárbara y ya muy especialmente en nuestro municipio donde tenemos enterrado el ombligo en Concepción del Sur. Ah, ya. Bueno, mi papá era de Santa Bárbara, también de Gualala. Pero vamos al tema este. Fíjese que, mire, cuando pensamos en esta situación, Honduras es bastante representativa del resto de la humanidad. En Honduras, quienes tienen los ingresos más bajos son los campesinos, tienen los niveles educacionales más bajos, tienen la media de vida más baja. Entonces, el concepto de la reforma agraria es darle tierra a los campesinos sin tierra para que puedan tener mejores condiciones de vida. Y es la pregunta, ¿dónde está la evidencia científica, estadística de cualquier país del mundo donde nos diga que mantener la gente en el campo la hace más próspera, le aumenta los ingresos, le mejora las condiciones de salud, de educación? Porque fíjese que encontramos el fenómeno que, por ejemplo, hace 200 años en casi todos los países del mundo, por lo menos 90% o más del total de la población estaba en el agro. Y en ese entonces la media de vida, aún en el país, por ejemplo, en entonces Inglaterra, el país más desarrollado, la media de vida apenas llegaba como a 30 años, 28 por ahí. Miramos que los países hoy día, los más desarrollados del mundo, son aquellos que tienen el mayor porcentaje de su población en las ciudades. Entonces, ¿por qué querríamos retener a la gente en el agro? Bueno, Carlitos, aquí hay que hacer un poquito de análisis histórico, ¿verdad? Recordemos que, bueno, partamos de tres principios básicos. Uno de ellos es ni hombre sin tierra, ni tierra sin hombres. Y el otro elemento es, mientras no haya pan para todos, no va a haber paz para nadie, ¿va? Son conceptos que se han ido desarrollando en el transcurso del devenir de la humanidad. Miremos qué pasaba hace 200 años. Hace 200 años, la mayor parte, el porcentaje de la población, un 90% de la población residía en el campo y apenas un 10% residía en lo que hoy son las grandes ciudades o las grandes urbes. Yo no atribuiría, Carlitos, realmente a esa ubicación geográfica de la población el promedio de vida de la población. Recordemos que en ese tiempo pues la humanidad no había desarrollado tanto, no habían tantos inventos, las comunicaciones eran atrasadas, cosas tan sencillas. De cada 10 niños que nacían hace 200 años, 10 niños eran atendidos por parteras empíricas. El sistema de salud no estaba desarrollado, habían las famosas pestes, una peste de cólera desaparecía una población entera. Entonces yo le atribuiría en ese momento más que todo a cuestiones de desarrollo científico y tecnológico de la humanidad, número uno. Número dos, ¿qué pasaba hace 200 años? ¿Verdad? Recordemos, embarquémonos a lo que es Latinoamérica y podemos hablar un poco de Europa, lo que en ese momento estaba en auge, que era la revolución industrial. Empieza a empujarse la población del campo en Europa hacia la ciudad, para poder darle acceso, ¿verdad? Para poder satisfacer aquellas necesidades de mano de obra que tenían los grandes, la industria textil y las grandes industrias que estaban desarrollando. Incluso se llegaron a aprobar leyes, yo recuerdo en Alemania, bueno, no recuerdo, pero lo que leíamos en sociología, la ley contra la vagancia, que agarraban a alguien que no tenía trabajo y prácticamente lo reclutaban y lo metían a trabajar a una fábrica. Pero miremos lo que ha sido América Latina, miremos un poco Honduras. Nuestros ancestros, el abuelo del abuelo de su abuelo, o por lo menos el que es originario de Honduras,
mi abuelo, mi tatarabuelo, ellos eran prácticamente dueños de estas tierras, ellos vivían acá, no tenían que crear los cercos, ¿verdad? No tenían que hacer delimitaciones, porque eran los dueños, coexistían entre ellos mismos en forma pacífica. Cuando llegan los españoles, allá ya cuando inician el proceso de conquista, que es en 1526 en adelante, recordemos que la resistencia, el primer hombre resistente en Honduras con un alto perfil fue el compañero Lempira, Mota, Benito, Sicumba, por ahí, ¿verdad? Es cuando los españoles empiezan a conquistarnos. De un descubrimiento de 1502, creo que es cuando Colón descubre Honduras, a 1526, 1536, cuando inician aquel proceso de conquista duro, ¿verdad? Esclavizante, empiezan a apoderarse de aquellas grandes extensiones de tierra. Incluso hay anécdotas que nosotros las podemos encontrar cuando se le asignaban tierras, ¿verdad? Y les decían, venían desde el hecho de que un rey español le decía, bueno, yo descubrí este territorio, Honduras, usted es dueño de este territorio, hasta aquel gobernador que venía y le decía, bueno, usted agarre una bestia y empiece a caminar. Que hubo una apropiación por el uso de la violencia, no hay debate histórico. Una apropiación. Pero acordémonos que también, que por ejemplo, digamos, llegan los españoles, por ejemplo, Cortés a México, que era el imperio más grande en entonces. Y el Inca en Sudamérica, ¿verdad? Sí, entonces viene Cortés y sabemos que la conquista fue sumamente brutal. Pero la cosa es la siguiente, los aztecas eran 10 veces más brutales con las otras tribus indígenas, y por eso se le aliaron tantas otras de las pequeñas tribus a Cortés. Y lo mismo pasaba aquí en Honduras, pasaban una interminable guerra, esclavizándose unos a otros, robándose la tierra unos a otros, robándose las mujeres de unos a otros, etcétera, y las poquitas posiciones que tenían. O sea, lo de los españoles fue arbitrario y legal, pero era igual de arbitrario o tal vez menos de lo que ya estaba pasando. Este no era un oasis de paz. No, correcto, Carlitos, pero yo pienso que habría que hacer una diferenciación entre lo que fueron los aztecas y lo que fueron las tribus que existían en los compañeros indígenas que habitaban en Centroamérica. Los aztecas eran un imperio, podríamos decir, sanguinario, que tenía subyugados o dominados a todas las tribus que estaban alrededor, algo utilizado por los españoles, por el conquistador Hernán Cortés, para poder generar aliados, ¿verdad? Y derrotar al imperio Pero que aquí no hubiera un gran imperio indígena, no quiere decir que no pasaban peleando entre ellos mismos. Fuimos más inteligentes incluso que lo que pasó en México. Aquí uno de los grandes méritos del compañero Lempira es que logra unir a todas las tribus indígenas en contra de un enemigo común que estaba prácticamente destruyéndonos, que eran los españoles. Yo discreparía un poco, ¿verdad? Tal vez no me gustaría profundizar a eso, lo podemos hacer en otra oportunidad, en cuanto a que esas relaciones que existían en Honduras de las tribus indígenas era de desalojarlos de territorios, porque aquí había suficiente tierra para que cultivaran. Recordemos que la población indígena no era tan grande. Habían, me imagino, otro tipo de motivaciones, que incluso el hombre por naturaleza ha sido un ser conquistador. Recordemos desde el tiempo de la comunidad primitiva, cuando empieza el esclavismo, ¿verdad? Cuando empiezan a darse las primeras guerras que empiezan a convertir... Sí, lo que están haciendo los españoles aquí no era nada nuevo. Correcto, no era nada nuevo, que empiezan a convertir al hombre en propiedad privada y surge el esclavismo. Pero solo haciendo referencia histórica, para que no nos vayamos a quedar en ese periodo de la historia y podamos encontrar porque acuerda las el principio causas de que el ladrón, que le roba el ladrón. Entonces venían los españoles, le quitaban, pongámosle, utilizamos el término, le robaban la tierra a los indios, se le robaban, digamos, a indio X, por decir una cosa, y este indio X se le había robado al otro indio Y, más antes. Pero no era... A punta de lanza. Correcto, no pero habían... Era el mismo principio. Pero miremos dos cosas, habían relaciones proporcionales en el uso de la fuerza, porque estamos hablando de indígenas que se habían... ¿Dónde está dicho en la historia de la humanidad que para hacer la guerra uno tiene que... Solo en las películas. Pero sí recordemos que los españoles usaron una fuerza desproporcionada. Porque tenían esa tecnología. Correcto, tenían esa para tecnología. Europa ellos no tenían fuerza desproporcionada. Todo el mundo tenía cañones y arcabuces. Correcto, pero tampoco para ellos, tampoco era, si lo vemos en los términos de la justicia real, de la justicia social, de la justicia celestial, a ellos no les asistía el derecho, ¿verdad?, de venir y conquistarnos a sangre y fuego. Pero bien, el meollo del asunto, Carlitos, es el origen en
Latinoamérica de esa Porque ese distribución argumento de injusta de la la fuente tierra. original del capital, ahí sí todo el mundo tiene una fuente turbia. O sea, y si nos vamos históricamente, no hay ni una sola persona, no hay ni un solo país que la tenga limpia. Bueno, sí, porque incluso los Estados Unidos, recordemos que los Estados Unidos es un país de migrantes. Pero ¿va? entonces no podemos seguir basando nuestro argumento en lo que pasó hace 500 años. Porque era arbitrario, pero lo que estaba pasando antes era también arbitrario. Correcto, Carlitos, pero a lo que nos referimos es a lo siguiente. Encontramos una Honduras o una Latinoamérica después de la independencia que ha heredado un país totalmente feudal, donde lo que predomina son aquellos pequeños feudales, señores feudales, que son dueños de extensas cantidades de tierra, ¿verdad? Que en su mayoría son o españoles o hijos de españoles, ¿verdad? Contra indígenas que lograron sobrevivir con un número bastante reducido que están desposeídos de la tierra. Tenemos que ir a una pausa comercial, okay. No lo exigen, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando de este tema que merita este enfoque histórico. Él está haciendo lo correcto, uno tiene que ver, como dicen los gringos, the big picture. Así que no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando con el diputado Sergio Castellano, una persona muy erudita, muy culta, nos tiene muy impresionados con sus abundantes conocimientos de historia. Pero estamos hablando de eso, de la apropiación original de capital. Y dice, originariamente se apropiaron ilegalmente los españoles de la tierra a punta de fusil, arcabuz y cañonazos. Correcto, es válido. Pero miremos el caso, por ejemplo, de Botswana. Tenemos unas estadísticas, pero tenemos unas estadísticas de Zimbabue. No, avancemos, la próxima. Ahí quedémonos. Entonces, Zimbabue fue conquistado por los británicos a finales del siglo XIX, un país que estaba un poquito arribita de Sudáfrica, y se apropiaron brutal y salvajemente de la tierra de las dos tribus más grandes, Matabele y Nabele, los blancos ingleses. Que hace poco, por cierto, había todavía recuerdo hace un par de años, que habían serios problemas sociales al interior, si no me equivoco, de Zimbabue, vamos tratando de recuperar la tierra. Este es un país poco conocido, no es como Sudáfrica, es un poquito más conocido. El presidente... Este es Robert Mugabe. Robert Mugabe, correcto. Entonces, mire, que era acusado de dirigir grupos de negros, ¿verdad?, contra hacendados o colonos. Le voy a dar una estadística para que mire que la situación de Honduras que usted está describiendo es súper ecuánime comparado a la que teníamos acá, ¿no? Entonces vienen estos ingleses, estos blancos, y a punta de fusil, de metralleta, porque la acababan de inventar. Correcto. Y los arrasaron a los Matabeles y los Nabeles. Les quitaron toda la tierra, quedaron con la mejor tierra. Hasta 1965, de momento, Inglaterra dijo que iba a dar la independencia, pero la minoría blanca, que en esto representaba 3% de la población, dijo que que ellos iban a gobernar, y formaron un gobierno minoritario blanco. Dos grupos, uno de extrema izquierda y uno de centro izquierda, formaron guerrillas, empezaron a luchar. Como eran tan poca gente, al final, para 1980 ya no podían y decidieron, les había metido un embargo casi todos los países occidentales, ¿verdad? Por acusándolos de racistas. Y entonces 80 accedió a darle el poder, negociaron ahí, y bueno, dijeron que la gente no iban a hacer nacionalizaciones, etc. Entonces llegó Robert Mugabe, que era de centro izquierda. El de la extrema izquierda no salió mal en las votaciones, y él después rápido organizó ahí sus fraudes para hasta el día de hoy. Ahí sigue. Se mantiene el poder. Ahí sigue. Entonces, mire, en las tasas de crecimiento, este es PIB, Producto Interno Bruto, esto es el motivo único por el cual los países salen de la pobreza y el desempleo. Entre más rápido, mejor. Esta es tasa de crecimiento anual promedio por cada década. Entonces, miramos que ha estado muy llamando a los titulares de prensa en estas últimas semanas.
Y precisamente en función del el inicio de lo que acabamos de decir, en función de que este es un programa que nos esforzamos en ser científicos, lo hemos invitado precisamente porque lo escuchamos recientemente en otro programa de televisión, argumentando con muchos datos, con mucha información valedera. Y ese es el principio de la ciencia, los datos tienen que encajar, quien logra hacer que los datos encajen, entonces se producen milagros como por ejemplo el de la televisión, la electricidad, etcétera. Entonces, queríamos darle la bienvenida, diputado. Carlitos, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que para nosotros es un verdadero honor estar aquí en Canal 11, es la señal de la nación. Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo en este momento, especialmente en el departamento de Santa Bárbara y ya muy especialmente en nuestro municipio donde tenemos enterrado el ombligo en Concepción del Sur. Ah, ya. Bueno, mi papá era de... Bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Precisamente a ese respecto hemos invitado a un diputado, uno de los más lúcidos del Congreso, al diputado Sergio Castellano de la Unión Democrática, y a hablar sobre el tema de la reforma agraria en función de que el tema del Bajo Guán de Santa Bárbara, también de Gualala. Pero vamos al tema fíjese que, mire, cuando pensamos en esta situación, Honduras es bastante representativa del resto de la humanidad. En Honduras, quienes tienen los ingresos más bajos son los campesinos, tienen los niveles educacionales más bajos, tienen la media de vida más baja. Entonces, el concepto de la reforma agraria es darle tierra a los campesinos sin tierra,